asistentes. Como de costumbre, un agradecimiento especial para todos nuestros usuarios frecuentes de estas charlas académicas. El día de hoy, a través de Compass, tenemos la posibilidad de contar con el doctor Cristian Olaya. Cristian tiene ya una larga trayectoria profesional, es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas. Posteriormente realizó estudios de posgrado, de maestría en la Universidad Nacional en la parte de protección de cultivos y estuvo trabajando como investigador en el CIAT en el área de virología vegetal, donde se encargó de la unidad de microscopía de luz y electrónica, realizando apoyo en trabajos muy importantes de citogenética, caracterizaciones de virus en diferentes cultivos. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Washington en el área de patología vegetal y actualmente en una posición postdoctoral en Davis, en la Universidad de California, en un laboratorio de virología donde actualmente están realizando estudios en virus y en fitoplasmas en el cultivo de uva, donde se presentan unos complejos bastante interesantes. Y pues nada, ahorita Cristian quizás nos vaya a compartir algo de esas investigaciones. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Cristian por aceptar esta invitación desde la Universidad de Nariño y particularmente del SICA, donde tenemos nuestros estudios también de posgrado en ciencias agrarias. Cristian, muchísimas gracias, bienvenido, estás en tu casa y pues muy amable por compartir con nosotros en esta mañana. Si tuve alguna imprecisión, por favor, me disculpas y la puedes. No, todo muy bien. Carlos, a ustedes pues muchas gracias por la invitación y a Compass también por haber abierto el espacio. Siempre todos estos espacios son muy importantes para poder expandir el conocimiento en Colombia con nuestros investigadores y de alguna forma es muy enriquecedor para nosotros poder compartir cualquier cosa que se haya podido aprender aquí en el exterior para que en Colombia y en nuestras universidades podamos seguir creciendo y expandiendo nuestros conocimientos. El trabajo que les voy a presentar hoy es parte del trabajo que hice en mi tesis doctoral en la Universidad Estatal de Washington. Allá trabajé con tospovirus, que son virus que afectan principalmente hortalizas. Actualmente estoy trabajando con uvas y con cerezas, que son cultivos perennes totalmente. En un futuro, cuando ya tengamos algunas publicaciones, algunos de los datos que tenemos publicados, podríamos compartir todo eso que estamos haciendo ahorita en otra charla. Pero por el momento vamos a hablar un poco de los tospovirus. Entonces voy a compartir la pantalla y me cuentan si la están viendo ahí y la ven en buen tamaño. Muy bien, Cristian, está perfecto. Está perfecto, ok. Entonces, las diapositivas están escritas en inglés, pero todo el diálogo va a ser en español. Entonces, vamos a hacer una charla de unos 40 minutos y al final, entonces, estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Entonces, les voy a presentar algunos de los estudios exploratorios que hice en mis estudios de doctorado con un virus, con el Tomato Spot Wilt Virus, que es el virus del chocolate o el virus de la peste negra en tomate o en papa también. Y algunos de estos estudios tienen como norte, como objetivo final de la búsqueda de métodos de control o de manejo de este virus. La presentación va a estar enfocada en tres trabajos. Voy a hacer un breve resumen cuál es la sistemática ahorita y de qué se tratan los tospovirus, los ortotospovirus. Y voy a presentarles brevemente tres trabajos que hice
Y terminamos con una diapositiva con un resumen de ello. Entonces, brevemente, los ortotospovirus recientemente fueron sujetos de una reclasificación a nivel de sistemática. La mayoría de virus que infectan plantas, casi el 90%, son virus cuyo genoma está constituido de ARN, que es cerca del 90%. Un mínimo porcentaje está constituido por, esos son de sentido positivo, o sea que el genoma del virus va de 5' a 3'. Un número más pequeño de virus tiene el sentido contrario, va de 3' a 3', a 5'. Esto implica que para que el virus comience a hacer su replicación necesita llevar consigo una polimerasa que les permita iniciar todo su ciclo de replicación y generar los sentidos de las cadenas para poder comenzar su transcripción. Estos virus fueron clasificados recientemente, después del 2018, como en el filum de los Nega-ARN-viricota, que son negativos ARN-viricota. Y los ortotospovirus fueron reclasificados dentro de un subfilum en el que el ARN, el genoma está segmentado en diferentes fragmentos de ARN. Otro filum está constituido por los virus que tienen una sola cadena de ARN, o sea que son monosegmentados. Es un nombre de haploviricota o poliviricota. Los ortotospovirus fueron subidos a la categoría de familia, en la familia Tospoviridae, y fueron incluidos dentro del orden Bunyavirales. Dentro de este orden también fueron incluidos los virus que constituían el género de los tenuivirus, y para Colombia, para nosotros, hay un virus muy representativo que es el virus de la hoja blanca del arroz, que está dentro de este grupo. Entonces, dentro de esta familia dentro de este orden de los bunyavirales, quedaron 3 familias que infectan plantas. Es muy importante resaltar que en este orden, por esa afinidad genética que tienen, la mayoría de virus infectan o vertebrados o invertebrados. Sin embargo, de esas 12 familias, solo 3 familias infectan plantas, son importantes para plantas. Entonces, en el orden bunyavirales, de las 12 familias que infectan plantas, hay 4 familias que son las más numerosas, que tienen la mayor cantidad de miembros, que son los Hantaviridae, los Phasmaviridae, Arenaviridae y Nairoviridae. Este Arenaviridae es una familia de virus muy importante a nivel de virus que infectan animales. Entonces, en los ortotospovirus quedaron como un único género dentro de la familia Tospoviridae, mientras que los Emaravirus, que es un género naciente, quedó también como un solo género dentro de la familia Primoviridae. En cambio, los tenuivirus, que es donde está el virus de la hoja blanca del arroz, es uno de los 3 géneros que está incluido dentro de la familia Pheniviridae. Entonces, como cosa particular con estos virus, es que el ARN de estos virus está protegido por una proteína, lo que sería la proteína de la cápside o la nucleoproteína. Entonces aquí en la parte superior pueden ver cómo un segmento del ARN del ortotospovirus, en este caso el TSW, cómo luce ante el microscopio electrónico de transmisión. Y a la izquierda, cómo luce una partícula encapsidada. Cuando decimos encapsidada, la partícula en este caso quiere decir que hay otro grupo de proteínas, de glicoproteínas, que contienen estos segmentos que contienen el ARN y la proteína de la cápside que los protege. No así sucede con los tenuivirus. Los tenuivirus no tienen estas glicoproteínas que protegen las ribonucleoproteínas. Ellos están desnudos. Tienen su ARN protegido únicamente por su nucleoproteína.
Y particularmente estos virus, estos segmentos, llevan consigo atado en su pequeña hojuela una proteína, la polimerasa, para poder iniciar su ciclo de replicación. En este caso, vemos cómo luce el Deauxemaravirus en una fotografía de ultraestructura celular al microscopio electrónico. Entonces, les mencionaba hace un momento, los virus en este orden, y particularmente en esta familia, el genoma está distribuido en varios segmentos. En los tenuivirus pueden tener 8 segmentos o pueden tener 4 segmentos. En los hemaravirus tienen 8 segmentos. En cambio, en los ortotospovirus, el genoma está constituido por 3 segmentos. Uno y ha sido nombrado según su tamaño, como el largo, el mediano y el pequeño. Entonces, en los ortotospovirus, el primer virus que fue identificado dentro de esta familia fue por allá en 1915 y fue el tomato spot wilt virus, que fue desde entonces el virus referente. Por muchos años fue el único virus descrito dentro de esta familia. Sin embargo, por allá a inicios de los 80, un segundo virus fue identificado dentro de este género, que fue el Impatient Syncretic Spot Virus. Y desde entonces se ha seguido, y gracias ahorita a las secuenciaciones a gran escala y a los estudios epidemiológicos, se ha llegado a identificar al menos 31 especies tentativas dentro del género, de las cuales en las clasificaciones recientes, 27 son ya consideradas especies oficiales. Entonces, estos ortotospovirus son de importancia mundial para la agricultura. Y yo diría que para ustedes en Nariño es bastante importante, sobre todo por todos los cultivos de solanáceas que tienen en Nariño, en el Valle del Sibundoy, son de suma importancia y algo que deben tener en la mira. Entonces, estos ortotospovirus tienen una distribución mundial. Pueden infectar más de 1000 especies diferentes. Pueden infectar más de 1000 hospederos diferentes. En solo Estados Unidos, las infecciones por estos ortotospovirus pueden causar pérdidas de más de 1.000 millones de pesos. Y una característica fundamental es la transmisión. Estos ortotospovirus son transmitidos por diferentes especies de Thrips, Franklinella officinalis o Thrips tabaci, por mencionar algunos. Y una característica fundamental es que el virus se replica dentro del vector. Entonces, dentro de esas características fundamentales y esa asociación bastante cercana entre los Thrips y el virus, es que para que haya una transmisión, el virus es adquirido por los estados larvales de los Thrips y es pasado dentro de en esa etapa de maduración de los Thrips hasta sus estados pupales, su estado pupal, y luego solo cuando el insecto llega a la madurez y es un adulto, solo allí es capaz de transmitirlo. Entonces, esa es una característica muy importante para tener en cuenta cuando se están pensando en métodos de control. El Thrip adquiere el virus en sus estados inmaduros, el virus se replica dentro del vector e incrementa su título, y lo pasa cuando está en estado adulto, puede infectar los diferentes hospederos y durante toda su vida adulta lo puede infectar. Entonces un Thrips que lleva el virus puede ir de planta en planta e ir infectando el virus sin problema. Entonces, características fundamentales de estos ortotospovirus, como los mencioné hace un momento, su genoma está constituido por 3 segmentos. Un segmento largo, que es el de mayor tamaño, que tiene la región codificante para la polimerasa, que tiene un segmento mediano que codifica para tiene los genes para 2 proteínas, la proteína del movimiento y para las glicoproteínas. Interesantemente, este segmento mediano es bidireccional. Entonces, en un sentido codifica para la proteína del movimiento y en otro sentido codifica para la glicoproteína. Y esta
esta glicoproteína, una vez es traducida, se cliva en dos unidades. Una glicoproteína con terminación amino y una glicoproteína con terminación carboxilo, que vienen a constituir esa cobertura que protege a los tres segmentos que constituyen el genoma del virus. Entonces, esta glicoproteína es muy importante para la transmisión. Y un pequeño ARN que, al igual que el ARN mediano, codifican para dos proteínas en sentidos contrarios. Entonces, en un sentido codifica para el supresor de silenciamiento y en otro sentido codifica para la nucleocápside o la cápside proteica, que de nuevo es la que protege el ARN para ser encapsidado o para también tener asociaciones con la proteína del movimiento para moverse sistémicamente dentro de la planta. Entonces, estos ortotospovirus son un problema de nuevo emergente en la agricultura. ¿Por qué emergente? Porque se están identificando un gran número de nuevas especies y asimismo se está identificando que algunas especies como el TSW está constituido o está muy cercano con otras especies nuevas, que si bien son identificados o pueden ser detectados por el mismo antisuero, genéticamente son diferentes, como el caso de la Astromeria necroticus virus. Otro punto clave con estos ortotospovirus es la resistencia genética. Gran parte del manejo que se ha tenido con el virus es la resistencia genética usando genes de resistencia como el SW5, el TSW, el SW7, pero recientemente, hace unos 8 años más o menos, comenzaron a surgir variantes que rompen estos genes de resistencia, que quiebran esa resistencia, o sea que no son identificados. En el caso del pimentón, no son identificados por el SW5 y en el caso del tomate no son identificados por el TSW, entonces pueden llevar a cabo la infección. Y eso es muy grave porque básicamente el control de los ortotospovirus se basa en resistencia genética o el manejo del vector. Hasta el momento no hay otra forma de controlarlo. Entonces, dada esa capacidad, esa versatilidad que tienen los ortotospovirus, también se ha identificado que se han identificado nuevas especies y regiones donde antes no se habían identificado los ortotospovirus. Por eso estos son un virus que, a pesar de que se conoce hace más de 100 años, el primero que se identificó, continúa siendo un problema para la agricultura y un problema grave. Entonces, es necesaria la generación de conocimiento de base que en el futuro pueda conducir a métodos de control con nuevas tecnologías o que permitan al menos manejar esas interacciones entre el virus y el vector para romper la transmisión. Entonces, cualquier información básica que se genere puede ser traducida posteriormente para nuevas prácticas de control. Por ello que hoy les voy a mostrar aquí en estos 3 pequeños proyectos, 3 trabajos que se hicieron para buscar como trabajos bases para identificar información que pudiera ser utilizada para trabajos subsiguientes con un objetivo final de buscar nuevas estrategias de control. Es por eso que decidimos empezar a mirar cómo era la localización de regiones conservadas de los aminoácidos como en el genoma del TSW, pero que fueran conservados dentro de todo el género en ese momento, la familia ahora. Entonces, para ello, un breve recuento de lo que les acabo de mencionar acerca del pequeño RNA que codifica en un sentido para la proteína de la cápside y en otro sentido para el supresor de silenciamiento. Entonces, esta proteína de la cápside es importante para proteger el ARN, permitirle al ARN poder ser encapsidado posteriormente o moverse para el movimiento célula a célula. Pero también es muy importante para la transcripción y para la replicación.
Por otro lado, el supresor de silenciamiento, como su nombre indica, es una proteína que cumple la función de suprimir la respuesta de RNA de interferencia de la planta, pero también cumple otros roles para el virus, como lo es algún rol en la traducción y también en la infección y en la transmisión por su vector, Frankliniella occidentalis. Entonces, los roles de estas dos proteínas, pensamos que identificando algunas regiones iban a permitir enfocar tácticas de manejo o el diseño de estrategias se enfocan en esas regiones, en la proteína. Pero para ello se necesita conocer la estructura tridimensional de la proteína. Una forma de hacerlo es haciendo una cristalización de la proteína. Sin embargo, numerosos intentos para cristalizar la proteína de la cápside, solo un grupo en Japón ha logrado cristalizarlo, y para el supresor del silenciamiento los intentos no han sido vanos, no se ha podido cristalizar. Entonces, la herramienta que queda es predecir cómo podría ser esa estructura tridimensional de la proteína. Entonces, con esas predicciones se pueden hacer hipótesis acerca de la funcionalidad de la proteína, de cómo la proteína puede cambiar sus formas en un momento en una interacción con un sustrato. Se pueden también seleccionar regiones de la proteína que puedan ser más fácil de llevar a un proceso de cristalización, o finalmente se pueden seleccionar sitios en donde se pueda hacer una mutación en la región del ARN para cambiar esa estructura de la proteína o para inhibir su acción, que sean mutaciones que permitan inhibir la acción de esa proteína. Esto con el fin a muy largo plazo de diseñar nuevas estrategias de control. Entonces, ese era el objetivo que teníamos con este trabajo. Entonces, para ello, lo primero que se necesitaba era identificar cuáles eran esos residuos conservados dentro de la familia Tospoviridae. Entonces, se alinearon las secuencias que estaban disponibles en el banco de genes. Entonces, para la nucleoproteína había disponibles secuencias para más de 31 especies. Sin embargo, para el supresor del silenciamiento, había información disponible para cerca de 27 especies de Tospoviridae. Entonces, para encontrar estos residuos se hicieron alineamientos, y para eso utilizamos Mega y se hicieron alineamientos de Clostal. Y en el caso de la proteína, de la nucleoproteína el supresor del silenciamiento, para modelar la proteína se utilizaron diferentes modeladores. Entre ellos se utilizaron el Multicom, el Rosetta y el iTaser. Estos modeladores están disponibles en la red, son de uso gratuito y cualquiera puede someter sus secuencias y predecir cómo puede ser la proteína. Dependiendo la complejidad de la proteína y la cantidad de predicciones o de información que haya en las bases de datos, entonces más confiable será la predicción. Pero para determinar cuáles de tantas predicciones son confiables, se utilizan diferentes evaluadores. Entonces, en el caso de estos modeladores Multicom, se utiliza un evaluador que se llama Apollo, y utilizando este evaluador, se seleccionan cuáles son las mejores predicciones de estos modeladores. En el caso de Rosetta y de iTaser, los programas dan las 5 mejores predicciones, que tienen unos ciertos rangos, unas ciertas evaluadores, se llaman los C-Score. Y basados en eso, entonces, se toman las predicciones de estos 3 modeladores y se hace otro ranking entre ellos para determinar cuáles son las mejores predicciones. El tamaño de la proteína de la cápsida es de cerca de 257 pares de bases, aminoácidos, mientras que el supresor de silenciamiento es una proteína de cerca de 450 pares de bases, de aminoácidos. Entonces, este tamaño
también condicionan mucho la confiabilidad de la predicción y la rapidez de la predicción. Mientras una proteína de un tamaño de 200 aminoácidos puede ser modelado en 1 o 2 días, en el caso de una proteína un poco más compleja, de 400 pares de bases, puede ser modelado en términos de semanas o inclusive meses, puede ser. Entonces, en el caso del supresor del silenciamiento, dado que no había información de predicciones existentes en las bases de datos o coordenadas de cristalización para proteínas similares de otras especies de virus de otros géneros hermanos o de familias cercanas, entonces se utilizaron algunos otros modeladores que utilizaban una estrategia diferente. Entonces, para el supresor del silenciamiento se utilizaron 2 estrategias. Entonces, en esta otra estrategia se tomaba la proteína, toda la secuencia de la proteína, y se buscaba un sitio de clivaje de la proteína para partirla en 2 fragmentos, y con esos 2 fragmentos independientemente se hacían una cantidad de iteraciones con todas las bases de datos para definir cómo era cada residuo y cómo es la carga de cada residuo y las posibilidades de que estas cadenas de aminoácidos se tuerzan para un lado o para otro, para dar una posibilidad de cuál podría ser su forma tridimensional. Entonces, con toda esta información que se genera utilizando estos modeladores, ya se usa otro modelador que se llama un modelador de guía de contacto, en donde se miran cuáles son las cargas de los electrones dentro de esos aminoácidos para poder predecir cuál podría ser esa conformación tridimensional de la proteína. Y él mismo califica los cinco mejores modelos que predicen. Entonces, ya cuando se hizo el alineamiento de las secuencias, en este caso para la nucleoproteína, se identificaron que en toda la familia Tospoviri, en este caso el género Orthotospovirus, se identificaron 9 aminoácidos conservados. Entonces, en estos aminoácidos conservados se tuvieron ahí presentes para el momento de modelar la proteína. Luego se hicieron todos los modelamientos de la proteína, de la nucleoproteína, y basados en el QPROF score, se identificaron cuáles podrían ser las tres, dentro de las 3 mejores predicciones y que tuvieran relación entre ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso se seleccionó esta predicción que, aunque no llegaba al 0.05 en el ranking, sin embargo, su morfología, su forma era muy similar a las 2 primeras. Entonces, este es el resultado de las modelaciones de esa proteína. Se seleccionaron las 3 más parecidas basadas en el score y se superimpusieron para ver cómo eran las diferencias en conformación entre esas proteínas. Sin embargo, cuando se hace la superimposición, la proteína que tenía como una predicción más sólida fue esta predicción del ITASER. Entonces, en el ITASER, en la predicción que se hizo con el ITASER, se identificaron dónde estaban localizados esos residuos conservados, en qué parte de la proteína, en la región amino o en la región carboxi. Y si era una zona flexible, porque la proteína está interactuando con el ARN para protegerlo, o puede interactuar con otras proteínas como la proteína del movimiento para trasladar el ARN hacia otra célula. Entonces se identificaron dónde estaban localizados esos residuos conservados para poder determinar si eran estructurales o eran funcionales. Entonces se identificaron la localización y de nuevo entonces se comparó nuestra predicción con otras predicciones que salieron publicadas en el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces ya finalmente se compararon nuestras predicciones con otras predicciones, y en este caso, en esta publicación del 2017, ellos habían cristalizado la proteína, pero liberaron las coordenadas solo hasta el momento en que nosotros hicimos la publicación. Entonces comparamos luego cómo era nuestra predicción
basado en comparación con otra predicción y con una cristalización, y encontramos que nuestra predicción era bastante cercana. La predicción era más o menos del orden del 95% similar a la predicción, a la cristalización. Entonces eso daba confianza de que los residuos que se identificaron y se localizaron estaban en una posición en donde puede ser objeto de algún trabajo de mutagénesis posterior. Eso en cuanto a la nucleoproteína. En cuanto a al silenciador al supresor de silenciamiento, se identificaron 10 residuos. Sin embargo, cuando hicimos las predicciones, ninguna de las predicciones alcanzó el punto 5, que era el nivel mínimo para considerar confiable la predicción. Pero decidimos mirar cómo se relacionaban esas predicciones y encontramos que las predicciones eran totalmente caóticas, o sea, no se relacionaban la una con la otra. Cuando hicimos la superimposición, si recuerdan lo que les mostré hace un momentico con la proteína de la cápside, que casi tenían un match perfecto entre ellos, o sea, se alineaban. En este caso, el supresor de silenciamiento era muy caótico, mejor dicho, no servía mucho. Entonces, por eso la otra estrategia de predecir partiendo la proteína en dos, reduciendo el trabajo y haciendo la predicción basados en las cargas de los electrones, de cómo los electrones se pueden conectar unos con otros, nos dio otra predicción en donde también hicimos la localización de los residuos conservados. Se me fue el título. Entonces, eso es lo que les puedo mostrar brevemente de estos dos trabajos. Entonces, basados en los resultados que obtuvimos, se pudo determinar que la predicción en la proteína de la cápside fue confiable y se podía seguir un trabajo posterior buscando hacer mutagénesis en las secuencias que codifican para esos residuos conservados que están expuestos dentro de la proteína para mirar cómo afecta luego la interacción de esa proteína con otras proteínas, bien sea del virus o de la planta. Residuos como en el caso de este residuo acá. Sin embargo, para el supresor del silenciamiento, las predicciones no fueron confiables. Y es importante destacar en este caso que no había homólogos en el banco de proteínas para el supresor de silenciamiento. Por eso, al no haber homólogos que hayan sido cristalizados previamente, entonces se pierde mucha posibilidad de generar residuos confiables. Entonces, esta información que se generó aquí, digamos que de cierta forma también sirve para mirar cómo los residuos pueden estar localizados dentro de la proteína y de cierta forma entonces poder guiar esos trabajos siguientes a él. Otro trabajo que se hizo fue un perfil de los pequeños ARN de interferencia en el TSW. Se me fue un poquito esto acá. ¿Cómo están los perfiles de interferencia de los pequeños RNA de interferencia del TSW? Este trabajo fue publicado en el 2020 y un poco acerca de qué sucede con la interferencia del ARN. Cuando las plantas son infectadas por un virus, en este caso los tospovirus, las plantas reaccionan. Una de las formas como reaccionan es una de las formas como reaccionan las plantas es activando sus sistemas de defensa. Uno de esos sistemas de defensa es el ARN de interferencia, que actúa degradando los ARN del virus que identifica, los ARN de doble cadena. Entonces, cómo actúa básicamente es cuando los ARN de doble cadena, cuando se están replicando los ARN del virus, en este caso un virus negativo tiene que replicarse, esas dobles cadenas son identificadas por el dicer y el dicer corta las identifica primero, se cortan esas cadenas por las argonautas, las pequeñas cadenitas que quedan libres en el sustrato son cargadas en la argonauta para poder identificar regiones homólogas que van a ser posteriormente también cortadas. Entonces, una de las funciones del supresor del silenciamiento del virus es evitar esa acción de la planta.
cortar ese sistema de ARN de interferencia. Entonces, pero los virus, cuando tienen cuando se activa este sistema de interferencia, esas pequeñas cadenas de ARN que quedan de 21 a 24 nucleótidos, le sirven a la planta para identificar regiones homólogas del virus y atacar el virus. Esa es una de las, cómo funciona el ARN. Sin embargo, esas mismas pequeñas secuencias del virus que han sido procesadas por el complejo de Dicer, esas mismas secuencias pueden ser utilizadas por el mismo virus para degradar genes de la planta. O sea, utiliza el mismo sistema de ARN de interferencia en contra de la planta. Entonces, se han identificado que algunas regiones de los virus son homólogas con regiones de algunos genes de la planta. Entonces, queríamos saber, bueno, la mayoría de trabajos que han sido publicados en el caso de TSW han sido publicados a nivel de infecciones sistémicas, o sea, a nivel de hospederos susceptibles. Y nosotros queríamos saber, más ahorita con la llegada de aislamientos que quiebran la resistencia, queríamos saber cómo es esa biogénesis de los pequeños RNA de interferencia y cuáles son las poblaciones de esos pequeños RNA de interferencia del virus y cómo se relacionan con la planta. Entonces utilizamos en este caso nosotros no pudimos utilizar, nuestra idea era utilizar una especie que fuera de las que rompe la resistencia. Sin embargo, por restricciones en el estado de Washington, donde no está presente, no la pudimos utilizar. No podíamos utilizar lo que se llaman secuencias de... Ay, se me perdió un poquitico esta pantalla acá. No se podía utilizar un aislamiento que rompe la resistencia. Entonces, utilizamos un aislamiento de TSW que era normal, que infectaba solo tomates o pepinos que tuvieran el gen SW5. Entonces, nuestro objetivo fue determinar cómo era esa biogénesis de pequeños RNA de interferencia en este SW5. La particularidad de este gen es que permite que se presente una reacción hipersensible. Esto es, que solo se infectan las hojas inoculadas. O sea, que cuando el trip llega, inocula el virus en las hojas, genera una infección local, pero no se mueve sistémicamente, como sucede en otros tipos de infecciones. Entonces, el objetivo de este trabajo fue comparar esa biogénesis de los pequeños RNA de interferencia en aras para determinar cuáles son esos pequeños RNA que pueden ser usados que pueden ser usados por el mismo virus para atacar genes de la planta. Entonces, lo que se hizo fue comparar dos variedades, una variedad que tiene el gen resistente, SW5, y una variedad que no lo tiene. Entonces, todo el ensayo se hizo a nivel de invernadero en condiciones controladas, utilizando también utilizando jaulas anti-trip, porque en estos invernaderos es muy difícil controlar trips, entonces se utilizaron métodos de control para trips, y dada que la hipótesis que teníamos era que la cantidad de pequeños RNA de interferencia, de RNA de interferencia que se producen en la variedad resistente es mínima, entonces tratamos de tener el mejor diseño experimental posible. Entonces, para eso utilizamos 3 réplicas biológicas y cada planta fue constituida por 3. Cada réplica fue constituida por 3 plantas. Entonces, aquí pueden ver cómo es la infección local en una variedad susceptible y cómo es la infección local en una variedad resistente. Entonces, este estudio se hizo en infecciones locales. Como en la variedad resistente el virus no se mueve sistémicamente, para el objetivo de este estudio no podíamos comparar con
las hojas infectadas sistémicamente, como se han hecho en otros estudios. Entonces, el método pues, simplemente es, luego de que se hicieron las inoculaciones, 8 días después de las inoculaciones, cuando se empezaron a presentar las primeras lesiones locales, entonces el tejido se colectó, se congeló, se miró cómo estaba el nivel de infección utilizando ELISA o PCR, RT-PCR cuantitativo. Luego entonces se envió a secuenciamiento a gran escala utilizando la plataforma de Illumina, y se utilizaron 2 plataformas bioinformáticas, una utilizando CNC Genomics y otra utilizando estos procesadores de SCAM. Esto fue hecho en convenio con una universidad en Australia, con una universidad de Queensland, y ellos han desarrollado algunos algoritmos para el análisis de secuencias de pequeños ARN de interferencia. Entonces, ¿qué encontramos acá? Entonces, encontramos que la cantidad de secuencias obtenidas y de pequeños reads crudos es similar entre las 2 variedades, entre todo el tratamiento experimental. Y miramos entonces, luego analizamos cómo estaba la población de esos pequeños RNA de interferencia. Miramos los ARN asociados con virus, particularmente se ubican de entre los 21 y los 22 nucleótidos. Y los asociados con genes endógenos se ubican más o menos entre los 24 nucleótidos. Entonces, en amarillo son los pequeños RNA que se obtuvieron de la variedad resistente, y en púrpura los que se obtuvieron de la variedad susceptible. Entonces, cuando se analizaron los relacionados con el virus, se encontró, por supuesto, que la cantidad de RNA asociados con el virus fue mayor en la variedad susceptible que en la resistente, lo cual era esperado. Cuando miramos a nivel de producción de endógenos, vimos que en la variedad susceptible, en púrpura, entre la infección con TSW y la no infección hubo una diferencia de 24 nucleótidos. Eso quiere decir que con la infección del TSW se redujo la cantidad de pequeños RNA endógenos. ¿Qué quiere decir eso? La hipótesis que se planteó es que de alguna forma la infección del TSW podía estar inhibiendo la producción de RNA endógeno. Esa fue una hipótesis que ahorita ya otro estudiante de doctorado está evaluando allá en el laboratorio del doctor Papo. Cuando analizamos cómo era en la biogénesis de estos RNA, encontramos que en la variedad resistente, los pequeños RNA eran asociados con la polimerasa, eran asociados con el ARN grande, en donde está ubicada la polimerasa, en comparación con el porcentaje que se encontró con la variedad susceptible. Entonces fue notorio eso, que en la variedad resistente hubiese un mayor procesamiento de la polimerasa, pero en la variedad susceptible, en el pequeño ARN que contiene el supresor del silenciamiento y la nucleoproteína. Entonces, un caso particular es que la composición de los pequeños RNA fue similar en el ARN mediano, que contiene el gen de la proteína del movimiento y el gen de la glicoproteína. Eso fue también algo llamativo, algo notorio. Cuando se miran independientemente tanto el huésped susceptible como el hospedero susceptible como el resistente, entonces se puede ver el patrón que observamos cuando se mira la población total. Fue más procesado el ARN grande que el pequeño en el resistente, y en el susceptible hubo un mayor procesamiento del ARN pequeño. Cuando se hace el análisis gen por gen, el análisis de cada gen, se resalta entonces lo que veíamos hace un momentico. Recuerden que en el ARN grande está ubicado únicamente la polimerasa, mientras que en el ARN mediano están ubicados
tanto la glicoproteína como la proteína de movimiento, y en el pequeño el silenciador y la nucleoproteína. Entonces, de nuevo, la polimerasa tuvo un mayor procesamiento, la glicoproteína y la proteína y el gen de la proteína del movimiento fueron similares en ambos genotipos, mientras que el supresor del silenciamiento fue más procesado en la variedad susceptible. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de pequeños RNA de interferencia asociados con el supresor de silenciamiento podrían estar indicando que para el virus, para mantener esa tasa de infección alta, podría estar utilizando algunos pequeños de RNA de interferencia del supresor del silenciamiento que contribuyen con su infección. Esa era otra hipótesis que se planteó para ese momento. Entonces, cuando se hace un análisis, un mapeo de esos pequeños RNA de interferencia con los ARN, para mirar cuáles son los puntos calientes, o sea, los puntos donde está la mayor cobertura de esos ARN de interferencia, en la polimerasa, en el gen grande, se encontró que la mayor cantidad estaba hacia la región 5' del ARN grande, mientras que en el pequeño RNA, en el susceptible, se encontró que estaba hacia la región del silenciador del supresor del silenciamiento, hacia su región 3' en este caso. Cuando se miró, estos pequeños RNA tienen una terminación 5' y eso es importante para saber cuál puede ser la proteína argonauta que puede estar cargando este tipo de estos pequeños RNA. Lo que se encontró fue que en la población de susceptible había una mayor terminación con adenina en esos nucleótidos. Y en la población resistente, en el inoculada con buffer, en el MOC había una mayor población de terminación 4' adenina, pero cuando estaba infectado con el virus, la población terminaba en uracilos, en el equivalente a tiaminas en el ADN. Esto es importante para identificar cuáles son los argonautas que pueden estar operando en ambos casos. Esa fue otra hipótesis que surgió allí. Cuando analizamos, para validar esto, cuando analizamos cómo estaba la población de los genes del virus por PCR cuantitativo, entonces se encontró que la mayor cantidad de nucleoproteínas, por supuesto, como era esperado, se dio en la variedad susceptible, S susceptible, R por resistente. De nuevo, también el supresor de silenciamiento tenía mayor contenido, y aquí se cayó un poquitico el tamaño. Esta era la glicoproteína y esta era la del movimiento. En todos los casos, como era esperado, la mayor cantidad del título del virus era muy alto en la variedad susceptible en comparación con la resistente. Pero cuando se analizó la composición de cada uno de los genes dentro de la variedad, se encontró que la mayor cantidad correspondía a la nucleoproteína, o sea que había un incremento para protección del ARN seguramente, pero algo llamativo fue que no detectamos ARN para el supresor del silenciamiento. Y esto fue algo que nos sorprendió sobremanera, porque pues, a pesar de que validamos los primers y todo, las cantidades que detectábamos del supresor del silenciamiento eran mínimas. Entonces, eso corresponde un poco con la cantidad de pequeños ARN que detectamos vía el secuenciamiento a gran escala, pero digamos que esto todavía es una pregunta de investigación de cómo sucede ese procesamiento tan rápido de la ARN que codifica para el supresor del silenciamiento. Entonces, y también fue muy llamativo que hubiese una mayor cantidad de ARN de la proteína del movimiento en comparación con el de la glicoproteína. Llamativo en el sentido de que, como vimos, el procesamiento era mínimo.
y se veía un mayor procesamiento del gen de la proteína de movimiento en comparación con el de la glicoproteína. Entonces, en la variedad resistente se vio entonces que la mayor población era de la nucleoproteína y el patrón fue similar al de la variedad susceptible. Sin embargo, en este caso no vimos diferencias plausibles. Entonces, la conclusión de este trabajo exploratorio fue que había una diferencia en el procesamiento de pequeños RNA de interferencia y que había una diferencia notable en el procesamiento de la polimerasa. Entonces, que este procesamiento de la polimerasa, sobre todo a nivel de la variedad resistente, podía estar indicando que un genotipo resistente puede tener una jerarquía en la respuesta de la maquinaria de resistencia en contra del virus. Puede ser que haya una activación más rápida del silenciamiento antes de la respuesta inmune o viceversa. Eso es algo que también es otra hipótesis que ya están trabajando en el laboratorio de Han con respecto a eso. Entonces también se están haciendo ahorita algunos trabajos con algunos de los pequeños RNA de interferencia que se identificaron en la variedad resistente que codifican, que hace match con la proteína de la polimerasa. Y otro trabajo exploratorio, como estamos de tiempo, bueno, quedan como 7 minuticos, va a ser esto rápido. Otro trabajo exploratorio que se está haciendo es buscando genes de respuesta en las plantas. Entonces, quisimos explorar cómo era la respuesta del ATP extracelular para defensa en contra de la infección para TSWB. Entonces, ¿cuál es el raciocinio acá? Entonces, se sabe que las plantas reaccionan con la presencia de moléculas endógenas. Esas moléculas endógenas son conocidas como patrones asociados con peligro, que activan los sistemas de respuesta de la planta. Algunas de esas moléculas endógenas pueden ser el ATP extracelular, los galacturonoides o algunos péptidos que se liberan cuando la hoja tiene algún daño mecánico. Entonces, uno de los receptores que se han identificado en las plantas, en la pared celular, es el P2K1, que es un receptor para el ATP extracelular. Y este receptor es del tipo quinasa. Entonces, ¿cómo funciona? Sucede el daño a nivel de la pared celular, se liberan los ATP, este receptor identifica el ATP e inmediatamente lanza una señal que activa la respuesta del ácido jasmónico, y esa respuesta, el sistema del ácido jasmónico genera la respuesta en contra del patógeno que está intentando dañar la célula. Esto sucede en las células vecinas. Entonces, esta respuesta y esta activación de los mecanismos de defensa lo han encontrado a través del P2K1, lo han encontrado en pseudomonas, en botrytis y en Phytophthora. Entonces, pero hasta el momento no se había hecho ningún tipo de trabajo con virus. Entonces, nosotros queríamos saber qué pasaría con este receptor en una infección con virus. Entonces, para eso hicimos un trabajo en Arabidopsis thaliana, que es una de las plantas modelos para investigación, y se utilizaron un genotipo estándar, un genotipo silvestre. Se utilizó un genotipo que tenía mutado ese gen, el P2K1, en donde no se expresaba, y se utilizó una línea de sobreexpresión en donde ese gen estaba sobreexpresado. Y utilizamos dos virus, el TSWV, que era el objetivo de mis estudios en el laboratorio del Dr. Hanno Papu, y utilizamos un potivirus, el Thornley mosaic virus, que era un clon infeccioso que tenía la proteína fluorescente verde. ¿Por qué hicimos esta comparación? Porque en el caso del TSWV, hasta el momento no existían clones infecciosos, y aún así todavía no hay disponible un clon infeccioso para hacer todos estos estudios de base. Entonces, por eso nos tocaba inocular manualmente el virus, tratando de emular un poco lo que estaba sucediendo en el momento de la infección, y con el Thornley mosaic virus para poder trazar la infección
con la proteína fluorescente verde. Entonces, como les mencioné, utilizamos un genotipo silvestre, un genotipo que tenía silenciado el gen P2K1 y otro que lo sobreexpresaba. Entonces, y cada uno de estos genotipos se utilizó estimulando también la planta con ATP, aplicando ATP extracelular o aplicando simplemente una solución acuosa para tener el control ahí. Entonces, las plantas TSW era muy difícil de inocular en Arabidopsis. De hecho, fueron muchos los intentos que logramos para tener al menos un número importante de plantas que pudieran ser infectadas para poder tener una comparación. Entonces, para poder lograr que el TSW infectara a Arabidopsis y las variedades, tuvimos que extender los periodos de oscuridad hasta 36 horas antes de la inoculación o de la infiltración con el TUMB. Entonces, todo esto se hizo en condiciones controladas, se tenían las plantas en periodo de oscuridad, se hizo el estímulo con el ATP, luego se hizo la inoculación con el virus y luego se evaluó cómo fue la infección, tanto a nivel de la respuesta fenotípica como a nivel de los contenidos del virus. Entonces, lo que vimos particularmente es que en las variedades silvestres la infección fue más severa. En el caso del TSW, la infección fue más severa que cuando había presencia del ATP. Pero no vimos que hubiese una diferencia plausible entre la variedad silvestre y la que tiene la mutada y la sobreexpresada. Asimismo, cuando se hizo la inoculación con el ATP. Sin embargo, la variedad que tenía sobreexpresión sí tuvo una menor cantidad de infección que su control. Cuando se hizo la inoculación con el Turner mosaic virus, entonces también cuando hubo un estímulo con el ATP, la respuesta a la infección fue menor que cuando no estaba presente el ATP, pero no pudimos identificar una diferencia plausible entre las mutadas y las sobreexpresadas. Entonces, cuando hicimos el análisis para el TSW, encontramos pues que no había diferencias significativas en cuanto al número de plantas que expresaban los síntomas. Cuando hicimos el análisis para el Turner mosaic virus, encontramos que había una diferencia significativa entre la estimulada con el ATP y la no estimulada con el ATP, tanto para el genotipo silvestre como para el genotipo con el P2K1 silenciado. Entonces, cuando hicimos la evaluación cuando acumulamos todo y analizamos si era que había una respuesta para el ATP, encontramos en el TSW que no había una respuesta significativa, pero cuando analizamos el TUMB, encontramos que había una respuesta significativa en la presencia del ATP versus la no presencia del ATP. Cuando hicimos los análisis serológicos en el genotipos, en el TSW no encontramos mayores diferencias, o sea, no hubo diferencias significativas, estadísticamente significativas, pero cuando analizamos el potivirus, encontramos que en la variedad silvestre había una diferencia significativa en el título del virus. Entonces, cuando nuevamente se hizo este análisis de síntomas, nuevamente se encuentra que el ATP posiblemente tenía una respuesta positiva para esta infección. Entonces, basados en eso, pusimos un modelo en donde pensamos que para el ATP extracelular puede haber o un ortólogo del P2K1 o puede haber otro gen que también actúa como sensor, como receptor para el ATP externo, que puede activar una respuesta de defensa en contra de virus, específicamente de potivirus. Entonces, de este trabajo, planteamos este modelo y ya esa es otra cuestión que se está investigando en el laboratorio del doctor Ekiwamu Tanaka.
Entonces, de las conclusiones de este trabajo, brevemente, es que el ATP podría servir como un agente para estimular defensa contra algunos virus, en este caso potivirus. El potivirus tiene un ARN en sentido positivo, que es diferente al PSW, que tiene un ARN en sentido negativo. Son virus muy diferentes. Entonces, también también se planteó que tal vez el receptor P2K1, anteriormente era llamado DOR1, no es requerido para el ATP cuando se trata de una infección viral, más así cuando es una infección por otro tipo de patógenos. Y se plantea la presencia de un receptor alternativo para el ATP. Este trabajo y todos estos trabajos que les presenté hoy son trabajos básicos que han dado luces para expandir diferentes trabajos de nuevos investigadores que han llegado a hacer sus doctorados en el laboratorio de mi investigador principal en ese entonces, y abrió las puertas para nuevas líneas de investigación en toscovirus. Entonces, el resumen general de esta charla y las ideas que les pueden quedar es eso, que los algoritmos para determinar los modelos pueden ser usados para determinar regiones conservadas y para localizar infecciones conservadas, que los perfiles de ARN de interferencia, en este caso en variedades resistentes, pueden dar luces para discutir, discernir o plantear nuevas hipótesis acerca de los mecanismos de defensa y de infección de los ortotoscovirus en la planta. Y también hay un posible rol del ATP extracelular en contra de virus, así como la posible presencia de receptores alternativos para ese ATP extracelular. Entonces, para este trabajo yo conté con la beca de la Universidad Estatal de Washington. La Universidad Estatal de Washington respaldó y financió todas estas investigaciones, así como muchos colaboradores que tuve que ayudaron y que fueron parte sustancial en todas estas investigaciones que se hicieron. Entonces, con eso termina esta conversación, esta charla, y recibo las preguntas que tengan, y en caso de que deseen expandir información o deseen cualquier otra información, este es mi correo de contacto y me pueden encontrar también por Twitter o en LinkedIn. Carlos, ¿cómo estamos de tiempo? Qué pena, creo que me extendí bastante. No, Cristian, no, tranquilo. Muchísimas gracias. Muy gentil. Una charla realmente muy interesante. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de hacer la primera pregunta, por favor, y me disculpan los asistentes. Cristian, fíjate que para el caso de los virus, los sistemas de defensa, pues yo siempre me he hecho ese cuestionamiento en el sentido de que los receptores quizás deben estar ubicados en otro sitio, y ese siempre ha sido una inquietud que yo he tenido, porque normalmente los receptores que desencadenan las cascadas de respuesta de resistencia para otro tipo de patógenos se encuentran a nivel de membrana, y esa expresión de esos genes de resistencia pues vienen posterior a el reconocimiento de esos elicitores. Sin embargo, en el caso de los virus, fíjate, ellos entran de manera intracelular, bien sea por vectores o cuando se hace de manera experimental, por transmisión mecánica u otras formas, pero ellos entran directamente al interior de la célula, al citoplasma, de tal manera que genera mucha curiosidad el hecho de que el ATP extracelular estimule respuestas de defensa viral, porque, bueno, implicaría que este tipo de estímulo estaría activando sistemas de defensa que son transversales para diferentes tipos de patógenos, y bueno, quizás también estén incluidos los virus, pero sí, yo siempre he tenido como esa inquietud de saber cuáles son esos sitios de recepción
de los receptores celulares que están indicando a la planta que están ante el ataque de un problema viral, más allá de los sistemas de silenciamiento. Entonces, sí, el modelo que presentas, por ejemplo, para el gen del P2K1, que se tiene estudiado para bacterias y hongos, esos receptores son receptores de membrana. Entonces, ¿qué pensarías tú sobre esa situación, Cristian, precisamente para esos sitios de recepción? ¿Cuáles serían potencialmente en el caso de patologías virales? Gracias. Carlos, no, yo creo que usted mismo respondió la pregunta. Este receptor, particularmente el P2K1, usted tiene toda la razón, es un receptor de membrana y ha sido identificado desencadenando la respuesta contra patógenos que digieren la membrana, la pared celular, que causan un daño a nivel de membrana. En el caso de los virus, como usted mismo lo menciona, necesitan de un vector, necesitan de alguien que lo ponga dentro de la célula para que pueda causar una infección. Ellos por sí mismos, a diferencia de un hongo o a diferencia de una bacteria, no pueden causar ese daño a nivel de membrana y en comenzar esa cascada. Digamos que ese era el pensamiento que se tenía cuando se inició esta investigación, es mirar que una reducción en una infección de virus. Eso quiere decir que el ATP está desencadenando algunas rutas alternativas. Digamos, ahorita se sabe que desencadena la ruta del ácido jasmónico, que el ácido jasmónico es una ruta que se activa particularmente cuando hay daños mecánicos o cuando hay daños por insectos también. Entonces, ahorita algunas de las investigaciones que se están haciendo en el laboratorio del doctor Kiwamo también es mirando qué otros sistemas se están activando en presencia del ATP extracelular, pero en ausencia de este receptor. Entonces, por eso ahí planteamos la hipótesis de que debe existir otro receptor que activa esa respuesta intracelular y que de alguna forma reduce la capacidad del virus para la capacidad, el tamaño del ataque del virus a nivel intracelular. Entonces, esa es la hipótesis que se tiene. ¿Qué es? No sabemos, no tenemos la menor idea. De eso se trata las investigaciones que hacen la continuación de esto que encontramos acá. Entonces, no tengo en cortico, no tengo una respuesta para su pregunta, Carlos, y esos son mecanismos que se están investigando ya, pero que definitivamente se van a tardar años en poder encontrar la respuesta. Lo importante en este caso es que se encontró una respuesta hipotética de otra alternativa que podría ser usada en el futuro. No sabemos cómo. ¿Eso responde más o menos a su pregunta, Carlos? ¿O? Sí, gracias, Cristian. Es que realmente es muy, muy complejo entender los sistemas de defensa para virus. De un microorganismo. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Por favor, si tienen los presentes alguna pregunta o las personas que nos están siguiendo desde el Facebook Live, también podemos recibir sus preguntas, por favor. Entonces, doy la palabra al auditorio. Creo que Paola tiene alguna pregunta y está levantando la mano. Por favor, adelante. Aló. Paulo, sí. Pedro. Pedro, perdón. El doctor Pedro. Buen día.
¿Qué más, Pedro? ¿Cómo estás? No, bien, bien, bien. Cristian, ante todo yo me disculpo porque entré tarde a la reunión, pero oí la última parte y no, es súper interesante. Eh, mi, volviendo un poquito a lo que venía diciendo el profe Carlos, eh, ¿uno cómo caracteriza la infección de un virus? ¿Como simbiótico o como necrotrófico? Porque no creo que sea necrotrófico, debe ser simbiótico, ¿no es cierto? Porque necesita la célula viva inicialmente para replicarse y todo esto. Eh, entonces, al ver que se dispara el ácido jasmónico y todo esto en lo que viste, en lo que mostraste, no es como contraintuitivo. ¿Sí, sí me explico? Quito porque, sí, porque es el modo como los necrotróficos atacan. Ellos disparan la ruta del ácido jasmónico para, para ir matando las células en avance, ¿no? Claro, Pedro, eso fue, digamos que este receptor actúa activando la ruta del ácido jasmónico. Entonces era algo digamos, se esperaba por la acción del receptor, más no así por el tipo de infección del virus. Entonces, ya allí en los trabajos posteriores, lo que se necesita identificar es qué ruta se está activando. Si hay alguna ruta paralela, en este caso el ácido, posiblemente el ácido salicílico, si hay alguna ruta paralela que puede inhibir ese accionar del virus. Lo que mencionabas al principio, Pedro, si los virus no son necrotróficos. Los virus necesitan de una célula viva para poder continuar su ciclo de vida. No así como algunos patógenos que necesitan matar la célula para obtener de allí su sustrato. Entonces, estas rutas del receptor P2K1 han sido identificadas en organismos biótrofos, básicamente. Y casualmente, en ambos casos, biótrofos y necrótrofos. Y pues en esta respuesta contra virus no se sabe nada, particularmente con este receptor. Y esto es algo que está en proceso. Particularmente para el caso de Torrent Mosaic Virus, en donde se encontró una respuesta potencial. Digamos que todos estos trabajos son potenciales. Puede que resulte que no hay ninguna ruta y lo que se activó fue por producto del daño mecánico que se hizo al inyectar el clon infeccioso. Puede ser eso una condición allí. Sin embargo, toca caracterizar las rutas, hacer un análisis de lo que se está haciendo ahorita en el laboratorio de aquí vamos a hacer un análisis de transcriptos para mirar cuáles son las poblaciones de ARN de la planta que se están activando en momentos en donde se está haciendo la infección del virus posterior al estímulo con el ATP. Esa es una de las cosas que se están haciendo, mirando cómo es esa población, esa expresión de genes, para poder determinar entonces cuáles son las rutas que están siendo disparadas en ese accionar del ATP extracelular y la interacción con el virus. Muchas gracias, doctor Cristian. Finalmente, el camino de la elicitación de las plantas está abriendo un panorama diferente al manejo de enfermedades y una mirada también distinta a lo que es la patología vegetal y el entendimiento de cómo estos microorganismos interactúan. Damos la palabra al auditorio, por favor. ¿Hay espacio para más preguntas para el doctor Cristian? Buenos días. Yo quisiera hacer una serie de comentarios o preguntas. En primer lugar, agradezco su presentación, doctor Cristian, y muy interesante todo lo comentado. En primer lugar, mi duda es, por ejemplo, en los modelos de predicción de la nucleoproteína, ¿verdad?
Estos modelos o esta nucleoproteína corresponde pues a genes específicos del virus o están presentes también como homología genética en los genes celulares del hospedero. También pues quisiera saber si qué se sabe acerca pues de los genes de origen novo en los ortotospovirus, si es posible que estos genes estén involucrados en las infecciones emergentes en nuevos huéspedes. Y otra preguntita es, por ejemplo, del ARN de interferencia. ¿Este también está mediado por la ruta del ácido jasmónico o es independientemente a un gen de resistencia presente en el hospedero? Carlos, me hicieras las preguntas. La primera pregunta es con respecto a la nucleoproteína. Esa proteína es específica del virus. La proteína es del virus, proviene de un gen que está codificado dentro del genoma del virus y no tiene ninguna relación genética en comparado por homología con la planta. Eso específicamente del virus y el objetivo allí era mirar cómo era esa conformación tridimensional de esa proteína con el objetivo de mirar luego cuáles son las zonas de interacción en el sustrato celular que pueden interactuar con otras proteínas del virus o que pueden interactuar con proteínas del huésped. Entonces, básicamente ese era como el objetivo de ese trabajo y enfocado particularmente en la proteína del virus, la nucleoproteína. La segunda pregunta fue sobre el ARN de interferencia fue esa la pregunta, ¿no? Del ARN de interferencia. Sí, ese mecanismo es independiente del mecanismo del ácido jasmónico o del ácido salicílico, son mecanismos independientes. Se llama el silenciamiento de ARN o ARN de interferencia y es un mecanismo que las plantas o los organismos usan para silenciar silenciar ARN invasores o también para silenciar ARN de la misma planta. También este sistema hace parte de la regulación genética del huésped. Entonces, no tiene una relación directa, hasta donde yo sé, con esta síntesis o con los caminos del ácido jasmónico o del ácido salicílico. ¿Y me puedes decir cuál es el gen que mencionaste que tenías curiosidad? Ese no lo entendí muy bien. Acerca de los genes de origen novo. Genes de origen novo. Honestamente no sé cuáles son esos genes, Carlos. ¿Me podrías Se refiere, contar por cuáles? ejemplo, a regiones del genoma, ¿sí? Que antes no eran transcritas y por algún mecanismo se convierten en genes ya nuevos o que codifican o que expresan alguna proteína que antes no estaba. O sea, es un surgimiento, la capacidad de generar nuevos genes a partir de eso, de regiones no transcritas. Ok, y tu pregunta es si los virus pueden Si los activar la expresión. esos ortotospovirus están pueden realizar ese proceso de genes nuevo y si esos genes podrían estar infiriendo en la infección en nuevos hospederos, en enfermedades emergentes. Carlos, honestamente no tengo la menor idea de estos genes, pero los ortotospovirus, en lo que se sabe ahorita de esta familia Tospoviridae, no tienen asociación con genes insertados dentro del genoma o con una activación específica de genes inactivos del genoma del huésped. Eso es algo que no sé si haya sido investigado o explorado. Hasta el momento no lo sé. Muy diferente a casos como los caulimovirus o los barnavirus, que esos son genes de ADN circulares que algunas de sus regiones pueden ser endógenas dentro de su huésped. Y en ciertas circunstancias, esos genes endógenos pueden ser activados o no por la infección del virus. Eso se da en estos genes de ADN.
honestamente no conozco hasta ahorita un caso similar en genes de ARN. Y recuerda que en el caso particular de los ortotoxpovirus, estos son genes de ARN en sentido negativo. Entonces, yo creo que ese intercambio genético con el hospedero puede ser un poco más complicado. No podría decir existe o no existe porque no sé, pero en ese sentido es más factible para los virus cuyo genoma es de ADN. ¿Eso responde a tu pregunta, Carlos? Sí, sí, muchas gracias por la información. Otra cosita que me quedó como en la duda. Por ejemplo, hablaba del ARN pequeño, ¿no? Entonces, este sería como el encargado, pues, de modificar la identidad de la célula, o en el conjunto todos los 3 ARNs o todos los 3 segmentos de ARN influyen en esa modificación de la célula hospedero. Okay. Bueno, en una infección de un virus, en este caso voy a volver a compartir la pantalla y miramos aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Cristian. Ok, vamos a ver si logro llegar hasta... Ok. La estoy viendo. Carlos, en este caso los ortotoxpovirus, el genoma del ortotoxpovirus está constituido por 3 ARN. Ok, entonces para que el virus desarrolle todo su ciclo de vida, esto es, entre a infectar la célula, se replique, exprese sus genes dentro de la célula y continúe su infección, bien sea a nivel de la misma célula en donde se infectó, o yendo a la célula vecina, o moviéndose a células más lejanas, necesita la expresión, necesita la traducción y la transcripción de algunos de sus genes. Entonces, en este caso, el pequeño ARN que mencionabas, este pequeño ARN contiene dos genes, que es el gen del supresor del silenciamiento y el gen de la nucleoproteína. Entonces, este gen de la nucleoproteína es importante para proteger el ARN que está replicado por la polimerasa que replica todos estos genes, y para proteger los ARN, los subgenómicos no, para proteger los ARNs para que este virus pueda continuar todo su proceso de infección, replicarse, encapsularse dentro de una glicoproteína o moverse con célula a célula. Entonces, es importante para el ciclo de vida del virus. Y ese ciclo de vida del virus, por supuesto, causa un cambio a nivel celular de la planta, bien sea activa diferentes rutas, entran a interactuar con el aparato del Golgi, con todo el retículo endoplasmático, modificándolo para poder tener interacción con sus glicoproteínas, y también secuestran un poco toda la maquinaria de proteínas estructurales para poder moverse luego hacia los plasmodesmos. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir que se necesitan las dos proteínas generadas por este pequeño RNA para poder cumplir ese ciclo de vida, y como consecuencia de eso se cambia un poco se cambia un poco la célula, básicamente. Muchas gracias, doctor Cristian. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien más quiere preguntar, por favor?
Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces reiterar nuestro agradecimiento al doctor Cristian, trabajo realmente muy impresionante, de mucho interés y sobre todo con unas perspectivas de aplicación a futuro muy grandes pues por todo este desconocimiento que hay acerca de los mecanismos de defensa de las plantas sobre los virus que todavía está muy incipiente, ¿no? Conocemos algunas cosas, pero hay otras que todavía permanecen sin descifrar y bueno, estos trabajos ayudan mucho, como lo decía el doctor Cristian, a darnos luces y sobre todo abrir caminos de investigación para el futuro manejo de problemas virales. Agradezco mucho a todos nuestros asistentes, a Angélica, la veo por ahí, del CIA, Gloria, personas que continuamente nos acompañan semanal o quincenalmente en nuestras charlas, los organizadores de Compass, a Paulo, a todos nuestros conferencistas y Cristian, un especial agradecimiento a ti por habernos dedicado este espacio, muy gentil. No, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y pues, compartir lo poquito que se ha ido aprendiendo en este trasegar. Entonces, y también ya cuando tenga resultados públicos de la investigación que estoy haciendo aquí en la Universidad de California, pues, también con mucho gusto cuenten conmigo para compartirlos y contribuir un poquito con la labor que hacen ustedes formando nuevos muchachos en estas leyes de la patología, de las ciencias agrarias, de la biología también. Entonces, ¿no? Cuenten conmigo cuando necesiten. Y gracias a ustedes por escucharme y no dormirse en la presentación. No hay posibilidad. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes, también a nuestros seguidores en Facebook Live y entonces esperemos el próximo anuncio desde Compass o para las siguientes fechas, entonces ya les informaremos oportunamente a todos. Muy gentiles, síganse cuidando y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Cristian, un abrazo, hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, feliz día para todos. Gracias, Cristian, muy amable. Muchas gracias.